Obvio. Ponte trucha. Zancudos ahí del dengue. Zancudos del dengue. Listo, pues volvimos del refil. Regresamos a su podcast. Regresamos a su podcast Momentos. A ver, graba así alguna frase de bienvenidos otra vez. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Momentos, como cada martes. ¡Ay, guachichau! Tiene voz de locutor, ¿eh? Sí, Aquí, ese va a ser el intro de... Nuevo intro de... Nuevo del intro de podcast. Momentos. Momentos. Pues sí, Master. Oye, a ver, cuéntame. ¿Te interesa el psicoanálisis entonces? Hoy no es martes, hoy es jueves. Sí, por eso es. Bueno, común pero decir, pues ¿no? no sabe. Y se imprime viernes. Ah, Según esto se graba Sale el domingo, miércoles. y no lo ven. No, y lo ven lunes, ¿no? ¿Qué ibas a decir de psicoanálisis? No, Perdón, pues te interrumpí. aquí que ahorita en el refil, pues lo que no lo vieron allá, ¿no? En casita, pero pues es interesante, ¿no? Pues sí, realmente no conozco mucho, ¿no? Pero pues tomé algún curso sobre delirio el año pasado en el Fray Bernardino. Bueno, fue vía Zoom, pero estuvo muy bueno. Sí. Con un enfoque psicoanalítico sobre el delirio, ¿no? Que al final de cuentas, hablando de las palabras, pues etimológicamente es como salirte del surco, ¿no? Que también hablando de como hace rato con logos o con... Sí, también que- viene de la agricultura, Sí, y pues. emanan de la materialidad, Claro. es lo que es el materialismo, emana de ahí. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, pues la agricultura es pues un parteaguas, ¿no? Sí, no, bueno. Yo no sé, últimamente he estado pensando en esta idea de lo nómada y lo sedentario, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa con estas sociedades nomádicas cuando se vuelven sedentarias? Pues, ¿no? No es como ahora, que hay un lugar aquí, un lugar allá y llegas, ¿no? O sea, al final de cuentas, me imaginé estas líneas de paso y que eventualmente se encontraban tribus diferentes, ¿no? Claro. Porque tenían como cierta circularidad o cierta territorialidad sus viajes, pues, ¿no? No fueron solamente en línea, no eran en línea recta, pues, ¿no? No atravesaban el globo y ya regresaban, sino tenían que ver con caza, sobre todo, ¿no? Con temporadas de caza, etcétera. ¿Y qué pasa con estas sociedades cuando se vuelven sedentarias? Necesitan buscar recursos, ¿no? Pero al final de cuentas también se aíslan. O sea, volverse sedentario, aunque sea en el principio, y no me atrevo a decir más porque apenas lo quiero trabajar, pero sí tiene que ver con aislarse de las posibilidades de un encuentro con otras tribus, aunque sea al principio, pues, ¿no? Y cómo, o sea, esto hace que, bueno, se genere la agricultura y se creen como medios de producción para poder sobrevivir en un ambiente específico, y eso, pues, plantea un adelanto a nivel cognitivo también, ¿no? Pero también, aunque sea en principio y que es parte de lo que me gustaría trabajar próximamente, se aíslan. En un principio es aislarse, pues, ¿no? Es este grupo nómada que deja de recorrer ciclos y se queda en un lugar específico en el que ya no va a tener contacto con las otras tribus cuando se atravesaban en el camino, pues, ¿no? En este cruce de caminos, no sé. Y pues me llama la atención un poco eso. Ya lo trabajaremos, ¿no? Son temas muy interesantes, ¿eh? Y fíjate que justo ahí tengo una colección de gredos, ¿viste estos que salieron de mitología? Claro, claro. Que son, pues, reinterpretaciones de los mitos griegos, pero así por personaje, ¿no? Que Perseo, que los olímpicos, ¿no? Los ótridas, etcétera, ¿no? Y muy bien hechos, ¿eh? Realmente sí, ojeé gran algunos. trabajo. No falta el purista que dice, no, es que hay que leer la Ilíada, hay que irse a, no sé, ¿no? Y digo, pues, hay que leer los textos, pero es que estos están muy bien, ¿eh? O sea, digo, sobre todo si lo que se busca es que sigan vivos y que la gente los lea o más o menos conozca lo que puede tener. Porque en ese sentido a mí la mitología me gusta mucho y su conexión con el psicoanálisis. Más que lacaniano, porque lacaniano ya ves que, digamos, con el junguiano, ¿no? Que habla de estos símbolos arquetípicos como trascendentales, más o menos, ¿no? Lo que hablamos un poquito. A mí también me interesa mucho eso, ¿eh? Sí, hay, y es que... hay respuestas que, digo, de algún modo están ahí, ¿no? Porque, o sea, lo mental, la experiencia es
¿Cómo? O sea, es infinita, es indescriptible, es inaprehensible, es maravilloso. Y Jung a mí me parece uno de los autores más creativos que han vivido, ¿qué quieres que te diga, no? Claro. Por eso me gusta mucho. No recuerdo de dónde, creo que fue de alguna conferencia. Ya con la edad se me empiezan a caer los nombres y los dientes, lugares, ¿no? Afortunadamente todavía los dientes no, pero... Todavía no. Pero, no sé, o sea, sí... y es justamente, o sea, dividían, por ejemplo, a Jung de hasta qué punto fue psicoanalista y hasta qué punto no lo fue, pues como si tuviera dos periodos, aunque sea en un sentido conceptual, pues, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas de las que dice están fuera ya del psicoanálisis, Sí, pues, ¿no? sí. Y que, pues, son funcionales y que pueden estar o no estar de acuerdo dependiendo de la corriente psicológica que trabajan, pero en lo personal, pues, a mí me gusta el psicoanálisis, ¿no? Así como en un sentido de, sobre todo, referido a la psicología como tal, pues, ¿no? Más que otras áreas de trabajo, pues, ¿no? Sí. Hace poco estuve leyendo a Bowlby y se me hizo bastante interesante la idea del apego, del vínculo, con esta dualidad amor-odio, ¿no? Y cómo, o sea, está hablando de, no sé, la primera mitad del siglo XX, pues, ¿no? Y ya está trabajando con cosas bueno, que a mí se me hicieron súper interesantes y que, pues, seguramente también funcionan para trabajar hasta qué punto es biológico el conocimiento o el aprendizaje y hasta qué punto es un aprendizaje con respecto del entorno donde te desarrollas, pues, ¿no? Sí. Fíjate que es muy interesante ahí. A mí me gusta mucho también la psicología evolutiva porque considera esa parte biológico-genética, ¿no? O sea, no solo la parte psicológica. Y, por ejemplo, desde el materialismo filosófico hay por ahí algunas tesis que pretenden generar unas teorías psicológica materialista. Lo que decía una conferencia de las que yo vi muy buenas de la Fundación Gustavo Bueno, estaba un psicólogo y decía, pues básicamente ningún fenómeno psicológico escapa de estos tres géneros, ¿no? Lo biológico, lo virtual o imaginario en Lacan, digamos, y lo simbólico o institucional o espiritual, ¿no? Inclusive, como se le llama. Es el espíritu de la época. O sea, cómo está simbolizada la realidad, a fin de cuentas. ¿Qué significa un iPhone, un micrófono? Significa. Y eso significa entre todos nosotros. Nosotros construimos esos significados. Eso está ahí. Psicológico, pues porque yo lo pongo aquí en mi mente y me significa a mí una cosa también distinta que ustedes. Y lo biológico, ¿no? Que ya, pues, si tengo, me va a dar toques, o igual pesa mucho, o yo mismo estoy sentado incómodo, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y es como una trenza, digamos, ¿no? De cosas. La psicología materialista es un poco así. A mí me gusta Jung porque aparte que sus tesis son súper imaginativas, a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, es así como que te pones a dar un viaje, tú. Y fíjate que lo que a mí más me late de Jung es que como que se separa un poquito de esta pretensión de articularlo todo en un lenguaje absolutamente lógico, ¿no? O sea, digamos, esta cosa del logos frente al mito, como si el logos fuera la luz, ¿no? El logos de la ilustración, el logos del Erklärum, ¿no? Frente al mito, a la oscuridad de la creencia, del paganismo, ¿no? De más o menos la superstición, ¿verdad? Y Gustavo Bueno lo reivindica y dice es que hay mitos que son más logos que logos. O sea, porque el mito a nivel de historia narrativa puede ser luminosísimo. Ejemplo, el mito de la caverna de Platón. O sea, es a través de una narrativa, de un cuento, literalmente, de un hombre que está, que pum y que sale y que la luz y lo que quieras, y te está diciendo algo de la vida. En metáfora, no necesita esgrimir ahí una teoría que tenga que ver con toroides y con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sino con un cuento, que es lo que de poderoso tienen las propias historias. O sea, por eso la Ilíada está viva, por eso Dostoyevsky, pues la literatura está viva. Pues los grandes clásicos, pues tienen esa gran virtud de reinterpretarse y de acuerdo a dónde los leas. Si tú hoy lees Hegel, pues tendrá muchas cosas todavía y que se pueden volver a entender. No es un texto anticuado, viejo y que pasa de moda, sino que tiene esa potencia, ¿me entiendes? Yo creo que pasa con Heidegger, con Kant, por ejemplo, ciertas cosas que todavía dices, órale, ¿no? Y digamos, eso es lo que a mí me gusta del psicoanálisis junguiano, porque de algún modo, yo mismo así ya, hablando de mi propia virtualidad, o sea, yo encontré propia cura para mí a partir de eso. No con Lacan, no con otra cosa, no con nada, sino a través de formular
una sentencia, y ahí yo dije, esto es una epifanía. Yo sentí la sensación de epifanía. O sea, y es una cosa que, pues, ¿cómo la puedes describir? Es simplemente ser capaz de enunciar algo que es como expulsar una verdad que traías ahí, darle forma, y cómo a partir de darle forma y que se vuelva palabras, te quita un peso de encima, te quita un dolor de cabeza. Es el acto de pedir perdón cuando sabes que hiciste algo mal. O sea, diga, perdóname, y el acto de perdón, te liberas absolutamente. Y esa, ¿cómo lo explicas? Sí. ¿Cómo lo explicas? O sea, ¿cómo el acto de decirle groserías a alguien o decirle palabras bonitas a alguien? Pues sí, hay cosas materiales que ocurren en las células, neurotransmisores, hormonas, lo que quieras. Pero eso no ¿cómo se transforma la palabra en eso? ¿Me entiendes? Eso es lo absolutamente maravilloso. Y en ese trayecto en el que la palabra se transforma en una respuesta orgánica, ahí me parece que Jung tiene un terreno para vivir muy fértil, muy interesante. A mí, sobre todo, la lectura que hace Jordan Peterson de él, a mí me parece fabuloso. Este libro que te comentaba de Mapas de Sentidos, pues, ¿qué te digo? A mí me parece como una especie de síntesis de su propia visión de psicoanálisis, de él, que está muy ligada a la psicología, dijeras tú, ¿verdad? Pero con Jung ahí. O sea, cómo el mito contiene verdades profundamente esenciales, digamos, ¿no? Sí. Había un experimento que decía, agarras una rata y le das a oler un gato, a una rata que jamás ha visto ni ha tenido contacto con un gato, nunca, bebé recién nacida, y se muere de miedo, se queda despavorida. ¿Cómo explicas eso? O sea, si no es ya por su propio organismo que transforma el olor del estímulo. O sea, no está simbolizado el olor ahí, es lo que quiero decir. Okay. O sea, yo no le tengo miedo a ciertas cosas porque simbólicamente ahí es donde estaría un poco en contra de Lacan, ¿no? Porque todo estaría construido a nivel simbólico por la realidad que te mueves. O sea, no habría nada precargado, ahora sí que no habría software precargado, no habría Windows, ¿no? No, para Jung sí hay un Windows. Ese Windows, pues, es el arquetipo, ¿no? El arjé, justamente, el origen, ¿no? Más o menos, y digo, es una postura súper interesante que llegó ya el tiempo irá refutando o irá validando a través de la experimentación, ¿no? Pero por lo pronto a mí me parece un terreno, por lo menos de una fantasía así como de wow, ¿no? Tremenda. Sí, es complicado porque al final de cuentas, pues aún los efectos que ocurren a nivel biológico, pues tienen que ver directamente con el sujeto. ¿A qué me refiero? A que, o sea, al final de cuentas, seguramente en un universo de ratas va a haber alguna que huela a un gato y no le dé miedo, ¿no? Pero, o sea, no significa que no existan o que deje de temerle al gato, ¿no? O sea, estoy tratando de jugar con esto porque al final de cuentas los actos importan, pero lo que realmente importa es la interpretación que das como sujeto de cada uno de los actos, porque el mismo acto puede generar situaciones diferentes para cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tal vez una manzana a mí me da, pienso en una dieta, etcétera, y no me gusta, ¿no? La idea, ¿no? Y tal vez para otro piense que es como, no sé, recuerde su infancia, etcétera, ¿no? Y para otro tal vez tenga ya un sentido bíblico, etcétera, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver con lo que aprendes, pero también siempre va a haber un corpus, ¿no? Un corpus que traes, información específica, pues, ¿no? Que viene ya de generaciones y generaciones y que eso se complementa con el aprendizaje o con los vínculos que creas una vez que sales a la luz jugando con la caverna, ¿no? Y justamente hay una hipótesis que justifica, por esto justo que estás mencionando, la existencia de los ritos de iniciación. Entonces, los ritos de iniciación, el famoso socius, ¿no? Es aquello que te hace ya miembro del clan activo, ¿no? Okay. Hay una hipótesis muy interesante que dice que o sea, tú no sabes de lo que eres capaz hasta que estás en las circunstancias. Okay. Yo tengo un ejemplo. Tenía un alumno que cuando temblaba se desmayaba. Neta. Cuando temblaba a todos nos daba risa, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Pues un día lo llevaron como chaperón de niños de kinder, chiquito. Y él tenía que ser el que los cuidaba. Están a tu cargo, ¿eh? Sí, cómo no dice. No hagan ruido, ¿no? Ya sabes, ¿no?
y empieza a temblar. Pues se puso en su papel y no se desmayó. ¡Niños, acá! Y claro, es la circunstancia, justo lo que dices. Lo que hace es cambiar el marco de referencia. Y un rito de iniciación es esto, algo que de principio debería de asustarte, aterrarte, enfrentarte a un animal, una amenaza. Bueno, a partir de ahí te sobrepones y resignificas. Lo resignificas, lo que puede ser los estos que saltan del bungee, pero que es una cuerda. ¡Tras! Y si lo haces ya, bravo, bienvenido al club, ¿no? Y lo mismo, en México es comer chile. Yo tenía un alumno que no comía chile. Es que yo no como chile. Todos, no sé, ¿no? Entonces, digamos que ahí el rito de iniciación, yo tenía un tío que éramos niños y nos daba chiles de los picosos. Y decía, si te lo comes, todo es 50 varos, ¿no? ¿Y qué dice el abuelo? Órale, mijo, órale, no sé. Y te va a picar, eres niño, no sabe. Ajá, y andabas jugando 50 varos, así se hace. Entonces, aquello que de principio es desagradable, lo resignificó para una cosa que, a ver, ¿no? Y después ya te vuelves adicto al chile y a tener la gastritis, ¿no? Pero, la tribu esta que mete la mano en el guante de las hormigas de fuego, ¿ves? Las bullet ants que... Y ese es su rito de iniciación y de pronto, desde una perspectiva muy inocente que no toma en consideración estos criterios, pues están locos. No tiene sentido. Yo he oído eso decir los extranjeros. ¿Cómo comen chile en México? Ay, están locos. Claro, porque tiene un significado, ¿no? Y ahí, un significado, pues, ¿no? Sí, ¿no? Claro, pero al final de cuentas, o sea, no implica que los que comemos picante, yo también como picante, me gusta mucho, pero no significa que sea lo correcto, ¿me explico? No. O sea, solo significa por diferentes razones cada uno de los que comemos picante, ¿no? De los que comemos chile, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene que ver otra vez con el sujeto, aunque estés en una sociedad determinada, pues, ¿no? Claro, pero yo me refería justo a la trenza que hace el sujeto como ente operativo, no sé, de lingüística, psicoanálisis, lo que sea, con la biología. O sea, te va a picar, punto, ¿no? Y ya el sujeto ahí interactúa con eso que me va a picar, ¿no? Claro, pero... Y ahí es... Pero, por ejemplo, o sea, eso sería que todas las personas que han comido chile en México, digamos, o sea, siendo mexicanos, tendrían que comer picante, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, o sea, una vez que has cumplido el rito, como comer picante, lo resignificas y aquello que no te gustaba, te gusta, ¿no? Pero no todos los mexicanos comen picante. Y han comido chile, pues, ¿no? O sea, no significa que no hayan pasado por lo que tú llamas ritos, pues, ¿no? No, bueno, digo, no creo yo. O sea, digo que se puede entender como una especie. Claro. No, hay rito de iniciación aquí que hay. Pues, a menos que entres a una banda, ¿no? De cholos y eso es rito de iniciación. Y claro, yo digo, o sea, es una axiología que es referencial al clan al que perteneces. Digo, igual en el norte no comen picante o en otro lado. No, yo no creo que sea... Y también la idea de correcto, no creo que sea correcto. No, creo que es como una especie de... como catalizador social, pues, ¿no? Como, digamos, desde el punto de vista de que cohesiona la sociedad. O sea, es moral. Moral en el sentido de que moral son las normas que mantienen un grupo unido, ¿no? Si tú entras acá, el club de Miguel acá, pues tienes que leer, ¿no? Okay. Si no entras, ¿no? No pero, sé. Pero, algo por ejemplo, así, eso, justo eso que decías, ¿no? Hace rato te preguntó que si leías o algo así y de antemano te dijo que no, ¿no? No significa que no puedas obtener conocimientos de otra forma, pues, ¿no? O sea, puedes leer un montón y no interpretar nada de lo que lees y eso pues, no funciona, pues, ¿no? Sí. O sea, o sí funciona, pero no en un sentido tal vez más específico al que me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que lo importante, y jugando otra vez con este término griego, pues hay que ver, ¿no? Hay que estar abiertos a la posibilidad, ¿no? Para empezar, ¿no? Independientemente de los grupos sociales en los que te muevas, del tipo de lenguaje que quieras utilizar, de la música que te guste, pues, ¿no? Va a haber música a mí que no me gusta y la puedo escuchar 2, 3 veces y no me gusta, ¿no? Y es una decisión propia, pues, y no significa que esté mal, que lo que sea, más allá de todo eso, pues, ¿no? Aunque yo lo considere así. O sea, o que tal libro no me guste, que tal, no sé, siempre va a haber ciertas posiciones, pero yo creo que aún en un sentido psicoanalítico va mucho más allá de eso, pues, ¿no? Va más allá de los gustos, sino es de cómo interpretas la realidad que te rodea, ¿no? Y a partir desde dónde, pues, porque al final de cuentas tú eres el intérprete del mundo, pero para ti primeramente, ¿no? Y sí, puedes resignificar, pero también te puedes engañar, pues, ¿no?
Tal vez en el fondo, por ejemplo, hablando del picante, podría ser no que lo consideres como algo placentero, o no directamente, pues, sino que aún te sigue doliendo, aún te sigue Sí, ardiendo, te duele, sí. pero eso ya lo interpretas como que ese dolor es placentero, pues, Justo ¿no? lo que digo, No sí. quita, no deja de ser un dolor, pues, ¿no? Sí, es como cuando le hago a Chucho, ¿qué onda? Pero él sabe que es afecto. Él sabe que lo quiero, ¿no? Y es... Entonces ahí, ¿no? ¿O no? No es cierto. No, sí, claro. Y es muy interesante eso, el marco de referencia. Y justamente yo creo que es muy importante con las cosas ambiguas. Aquello que tú puedes interpretar como... No sé cómo interpretarlo. O sea, alguien me puso la mano acá, no sé. ¿Me está acosando o no? Claro. Si no sé, ¿qué vas a hacer? Ahí está proyectada toda tu biografía. Si tú eres una persona que ha sufrido mucho abuso, vejaciones, insultos, pues que te pongan la mano, no te va a gustar, ¿verdad? Y sí, por el contrario, vienes de una familia como yo, que mi mamá es cariñosísima, mi papá iba así, ay, mi hijo. Y me acuerdo, yo a los 20 años iba en la calle caminando con mi papá de la mano. Y si no falta el que ahí se proyecta, ¿no? Y pues ahí, ¿no? Sí, Claro, ¿no? claro. No, y a mí, bueno, y digamos que sí, la interpretación del hecho, ¿no? Que te duela o que no sé qué, pero ya dijeras tú, el sujeto termina de barnizar, de darle significado, ¿no? Claro, aunque a veces, pues es que es bien complejo porque yo sí creo que, o sea, es a nivel hasta cierto punto inconsciente, pues, ¿no? Sí, Tan sí, inconsciente bueno, que sí. va a haber cosas que no te gusten hacer realmente, o sea, o aunque sea en principio decides o deseas dejar de hacer y que no puedes solamente como dejar, ¿ves? Hay un proceso más allá, ¿ves? Como digamos, ¿no? O sea, yo ya no debo comer otra vez picante porque tengo gastritis, ¿no? Pero aún así sigo comiendo picante. O sea, si lo analizamos desde un sentido lógico, no tiene ninguna lógica que ya una vez que tienes gastritis y que puedes tener tal vez una úlcera, sigas comiendo picante, ¿no? O Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O sea, pero hay algo que te motiva y que tal vez ni siquiera tiene que ver con el sabor de la Coca-Cola. Ni siquiera tiene que ver con eso, pues, y por eso me interesa el psicoanálisis, porque al final de cuentas lo que trata de ver es de dónde salen todos estos marcos de referencia, sean simbólicos, sí, claro, tienen que ver con una realidad, pero desde dónde surgen, desde qué. Y en eso creo que es lo que radica, desde mi perspectiva, la importancia del psicoanálisis, ¿no? Ahora, ver hasta qué punto tiene razón o no, creo que ya Sí. sería como otro tema completamente diferente, pues, ¿no? Pero sí, o sea, al final de cuentas, creo que la interpretación tanto de las lecturas como de la posición ante el lenguaje inclusivo, que es de lo que hemos hablado ahora, de lo virtual, de lo actual, pues tiene que ver siempre con el sujeto. Y el sujeto es el que dicta, claro, estamos en una sociedad, etcétera, pero pues uno es el que toma decisiones, sepa o no bien de dónde surgen, pues, ¿no?